En esta primera parte vamos a solucionar los primeros 5 reactivos de biología de la guía oficial de la UNAM de la convocatoria 2020 correspondiente al área 1. Asimismo, te invito a revisar los videos de otras áreas, ya que como el temario de biología es el mismo para todas, el repaso de temas será más completo si ves todos los videos. Veamos entonces la primera pregunta. Un postulado de la teoría celular afirma que, inciso A, los organismos están formados por millones de células. Inciso B, los organismos se reproducen por células sexuales. Inciso C, la célula es un individuo eucarionte. E inciso D, la célula proviene de otra célula preexistente e igual. Este reactivo pertenece al tema 1.1.2, formulación y postulados de la teoría celular. Veamos el repaso entonces de este tema. La teoría celular fue formulada por el botánico Matthias Schleiden y el biólogo Theodor Schwann, y posteriormente fue completada por el médico Rudolf Virchow. Esta consiste en 3 principios. Cada organismo está formado por una o más células. Los organismos más simples son unicelulares y las células son las unidades funcionales de los organismos multicelulares. Y finalmente, todas las células surgen de células preexistentes. Ahora, revisemos las opciones. Inciso A. Los organismos están formados por millones de células. Esta opción es incorrecta, ya que en uno de los postulados se menciona que existen organismos tanto unicelulares como multicelulares. Ahora, inciso B. Los organismos se reproducen por células sexuales. La teoría celular únicamente nos deja claro que las células provienen de células preexistentes, no cómo se reproducen los organismos. Aún así, sabemos que la reproducción a nivel organismo se lleva a cabo tanto de manera sexual como asexual. Por lo tanto, esta opción queda descartada. Inciso C. La célula es un individuo eucarionte. De igual manera, la teoría celular no deja clara esta idea, solamente sugiere que un organismo puede estar compuesto por una sola célula. Sin embargo, sabemos que existen células eucariontes y procariontes, por lo tanto, inciso C, descartado. Entonces, la respuesta correcta es, inciso D, la célula proviene de célula preexistente e igual. Veamos el siguiente reactivo. Se denomina anabolismo al proceso metabólico de, inciso A, construcción, en el que se obtienen moléculas grandes a partir de otras pequeñas. Inciso B, degradación, en el que se obtienen moléculas grandes a partir de otras más pequeñas. Inciso C, degradación, en el que las moléculas grandes se transforman en pequeñas. E inciso D, construcción, en el que las moléculas grandes se transforman en pequeñas. Este reactivo pertenece al tema 2.1.1, concepto de anabolismo y catabolismo. Revisemos entonces este tema. El catabolismo parte de sustancias complejas, por ejemplo, macronutrientes como proteínas, polisacáridos y lípidos, y los degrada a sustancias más simples o precursoras, como aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos. En cambio, el anabolismo parte de estas sustancias simples para formar sustancias más complejas. El catabolismo es un proceso degradativo en el que las reacciones son exergónicas, es decir, que liberan energía. Esta energía liberada se utiliza para la síntesis de ATP. Los productos finales del catabolismo alimentan al anabolismo. Podemos reconocer a los procesos catabólicos por la presencia de la palabra lisis, como en el caso de la glucólisis. Por otra parte, el anabolismo es un proceso constructivo, en el que las reacciones son endergónicas, es decir, que absorben energía. Esta energía se obtiene del rompimiento del ATP generado en las vías catabólicas. Los productos finales del anabolismo alimentan al catabolismo. Podemos reconocer a los procesos anabólicos por la presencia de la palabra síntesis o génesis, como en el caso de síntesis de proteína y la gluconeogénesis. Ahora nos están pidiendo la definición de anabolismo, que como acabamos de ver es un proceso constructivo, así que podemos descartar al inciso B y al inciso C, que hablan de un proceso de degradación. La respuesta correcta se encuentra entre el inciso A y el inciso D. El inciso D dice, construcción, en el que las moléculas grandes se transforman en pequeñas. Esto es incorrecto, inciso D, descartado. Entonces la respuesta correcta es inciso A, construcción, en el que se obtienen moléculas grandes a partir de otras pequeñas.
Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué producto de la glucólisis se incorpora al ciclo de Krebs? Inciso A, glucosa. Inciso B, etanol. Inciso C, lactato. Inciso D, piruvato. Esta pregunta corresponde al tema 2.4.1, aspectos generales del ciclo de Krebs. Veamos el repaso de este tema. La respiración celular se compone de 4 fases: la glucólisis, una fase de oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y una fase de fosforilación oxidativa. Estas últimas 3 fases se llevan a cabo dentro de la mitocondria, siendo la glucólisis la única que se lleva a cabo en el citosol. Esto es así en células eucarióticas. Cada molécula de glucosa que ingresa a la glucólisis es separada en 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. En las reacciones de la glucólisis se forma además ATP, la moneda energética del organismo, y también se forma NADH, que sirve como acarreador de electrones. A continuación, si hay presencia de oxígeno, cada molécula de ácido pirúvico ingresa a la mitocondria y ahí es oxidada a acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A alimenta al ciclo de Krebs, en donde forma más ATP y más acarreadores de electrones, NADH y FADH2. Por último, el NADH y el FADH2 formados en la glucólisis y en el ciclo de Krebs entran a la fase de fosforilación oxidativa, en donde a través de la cadena de transporte de electrones se forma la mayor cantidad de ATP. En caso de no haber disponibilidad de oxígeno, como en algunas levaduras y células musculares en condiciones de ejercicio intenso, las moléculas de ácido pirúvico formadas en la glucólisis siguen una vía anaerobia de fermentación en las que se produce lactato o etanol dependiendo del tipo de célula. Entonces, sabiendo esto, nos podemos dar cuenta que el reactivo nos habla de una vía con presencia de oxígeno, por lo tanto podemos descartar los productos de la vía anaerobia, inciso B, etanol, e inciso C, lactato. Otra opción que podemos descartar es el inciso A, ya que la glucosa no es un producto de la glucólisis, sino es quien la alimenta. Entonces, la respuesta correcta es inciso D, piruvato, que es un producto de la glucólisis. Recuerda que para entrar al ciclo de Krebs, el piruvato debe convertirse primero a acetilcoenzima A. Pasemos entonces al siguiente reactivo. Una célula presenta un número cromosómico 46XX. Al dividirse durante la mitosis formará células con inciso A, 23X, inciso B, 23XX, inciso C, 46XX e inciso D, 46X. Este reactivo pertenece al tema 3.2.1, fases e importancia de la mitosis. Para contestar este reactivo, solamente es necesario recordar la definición de mitosis. La mitosis es un proceso biológico en el cual una célula madre se divide y forma 2 células hijas iguales a ella. Sabiendo esto, si la célula madre tiene 46 cromosomas con par sexual XX, al dividirse por mitosis se formarán 2 células hijas con 46 cromosomas con par sexual XX, exactamente igual a la célula que les dio origen. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso C. Pasemos a la última pregunta de este video. La mayor parte de las mutaciones son inocuas o neutras y son esenciales para la inciso A, sucesión, inciso B, replicación, inciso C, evolución e inciso D, transcripción. Este reactivo pertenece al tema 4.2.3, concepto e importancia de las mutaciones. Hagamos un repaso de este tema. Las mutaciones son alteraciones en la información genética que se producen al azar o a causa de factores externos llamados agentes mutagénicos. Entre las características de las mutaciones podemos señalar que éstas pueden heredarse. Esto es muy importante, ya que si la mutación ocurre en células sexuales, el cambio provocado por éstas se verá reflejado en la descendencia. La inmensa mayoría de las mutaciones son silenciosas, es decir, que no ocasionan ningún cambio de importancia. Algunas de ellas pueden ocasionar algún efecto favorable para quien lo presenta, sin embargo, también pueden ocasionar efectos desfavorables como son algunas enfermedades o síndromes. Las mutaciones son la principal fuente de variabilidad genética, por lo tanto, son esenciales para la evolución.
Sabiendo esto, podemos acertar que la respuesta es inciso C, evolución. En esta segunda parte vamos a solucionar los últimos 5 reactivos de biología de la guía oficial de la UNAM de la convocatoria 2020, correspondiente al área 1. Encontrarás la primera parte de los reactivos en la lista de reproducción llamada Aprendizaje basado en reactivos Examen UNAM. Continuemos con la sexta pregunta de la guía. Es el conjunto de técnicas que hace posible el aislamiento, estudio, modificación y transferencia de genes de un organismo a otro. Inciso A, terapia génica. Inciso B, ingeniería genética. Inciso C, recombinación genética. E inciso D, proyecto genoma. Vamos a revisar de qué tratan cada una de las opciones. La terapia génica busca la cura de enfermedades mediante la inserción, eliminación o alteración de genes en las células de los pacientes. Como puedes ver, el objetivo de la terapia génica se aleja de la definición del reactivo, por lo tanto, inciso A, descartado. Veamos de qué trata el proyecto genoma. El proyecto Genoma Humano fue un proyecto internacional de investigación científica con el objetivo de secuenciar y mapear todos los genes del genoma humano promedio. Como vemos, no corresponde a la definición del reactivo, por lo tanto, inciso D, descartado. Ahora revisemos los conceptos de ingeniería genética y recombinación genética. La ingeniería genética es el conjunto de técnicas con las cuales se aísla, manipula, modifica y se transfiere el material genético para diversos propósitos. Una de estas técnicas es la recombinación genética, en la que se forman nuevas cadenas de ADN a partir de fragmentos provenientes de 2 o más organismos. Cabe señalar que la recombinación genética es también un proceso natural que se lleva a cabo en la división meiótica, específicamente en la fase de entrecruzamiento de la profase 1. Sabiendo esto, podemos acertar que la opción correcta es inciso B, ingeniería genética. Cabe señalar que este reactivo pertenece al tema 4.3, ingeniería genética. Pasemos al siguiente reactivo. La inciso A, extinción, inciso B, adaptación, inciso C, mutación, inciso D, clonación, es el resultado de la selección natural y de la recombinación genética. Este reactivo pertenece al tema 5.2.2, teoría de Darwin-Wallace. Pasemos al repaso de este tema. A mediados del año 1800, cada vez más biólogos se convencían de que las especies naturales habían evolucionado de especies anteriores, pero hasta ese momento no tenían pruebas de cómo sucedía. En el año de 1858, Alfred Wallace y Charles Darwin, cada quien trabajando por separado, proporcionaron evidencias convincentes del proceso evolutivo. Gracias a sus observaciones, ambos llegaron a la conclusión de que las especies cambian con el tiempo y que estos cambios pueden favorecer la supervivencia de algunos individuos. Los individuos con características ventajosas sobreviven mejor y se reproducen más, un proceso llamado selección natural. A estos cambios en estructuras corporales, procesos fisiológicos o comportamiento que ayudan a un organismo a sobrevivir y a reproducirse en situaciones adversas, forman parte de algo llamado adaptación. Hasta ese momento no se sabía qué era lo que ocasionaban estos cambios. Muchos años después se demostró que estos son causados por mutaciones al azar y recombinación genética. Entonces, la respuesta correcta es inciso B, y queda: la adaptación es el resultado de la selección natural y de la recombinación genética. Continuemos con el siguiente reactivo. El apéndice ciego, el vello corporal y la muela del juicio en los humanos son estructuras, inciso A, adaptativas, inciso B, homólogas, inciso C, vestigiales, inciso D, análogas. Este reactivo pertenece al tema 5.3, evidencias de la evolución, paleontológicas, anatómicas, embriológicas, genéticas y biogeográficas. Primero vamos a revisar cada uno de los conceptos de las opciones. Las estructuras adaptativas son el resultado de un proceso evolutivo y significan una ventaja de supervivencia para los organismos que las heredan. Las estructuras homólogas son aquellas que comparten un origen evolutivo, pero difieren en la función que llevan a cabo, como es el caso de los huesos de las alas, brazos y aletas en distintos organismos.
Las estructuras vestigiales son aquellas que no tienen una función específica en un organismo, pero que sí la tienen en otros con un ancestro evolutivo en común. Son estructuras que en algún punto de la evolución de un organismo fueron importantes y que con el paso del tiempo las perdieron. Las estructuras análogas son aquellas que tienen la misma función, pero su origen evolutivo no es el mismo, como es el caso de las alas de ave y de mariposa, cuya función es la de volar, pero no tienen un ancestro evolutivo en común. Ahora revisemos las estructuras que se mencionan en el reactivo. El apéndice cecal es un órgano importante para el sistema inmunitario de conejos. El vello corporal cumple la función de protección de los organismos que viven en ambientes fríos, como en el caso de los osos polares. Las muelas del juicio corresponden a los terceros molares que los homínidos utilizaban para masticar el tejido vegetal. Lo que caracteriza a estas tres estructuras en seres humanos es que no cumplen una función específica, es decir, son vestigiales. Por lo tanto, la respuesta a este reactivo es inciso C, vestigiales. Continuemos con el siguiente reactivo. Un ecosistema es la unidad formada por factores abióticos y espacio en blanco, en la que existen espacio en blanco donde fluye la energía y circula la materia. Las opciones son: inciso A, ambientales-razas, inciso B, ambientales-interacciones, inciso C, bióticos-razas, inciso D, bióticos-interacciones. Este reactivo pertenece al tema 6.1, estructura del ecosistema. Veamos entonces la definición de ecosistema. Un ecosistema es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan entre sí y con su componente abiótico, es decir, es el conjunto de factores bióticos y abióticos de una misma zona. Entonces, la respuesta que se parece más a la definición del ecosistema es el inciso D. La definición final queda: un ecosistema es la unidad formada por factores abióticos y bióticos en la que existen interacciones donde fluye la energía y circula la materia. Pasemos a la última pregunta de la guía. Se denomina tecnologías, inciso A, libres, inciso B, limpias, inciso C, orgánicas, inciso D, naturales, a aquellas que, gracias a los avances en el campo de la biotecnología, dañan lo menos posible al medio ambiente. Este reactivo pertenece al tema 6.3, deterioro ambiental. Primero, creo que es importante que sepas la definición de biotecnología. La biotecnología es el uso y especialmente la alteración de organismos, células o moléculas biológicas para producir alimentos, biocombustibles, medicamentos, entre otros. Entonces, el reactivo nos pide elegir a aquella tecnología que gracias a la biotecnología ha podido seguir adelante con menos impacto en el medio ambiente. Ahora veamos un repaso del tema de deterioro ambiental. El deterioro ambiental es la degradación o pérdida de factores fundamentales del entorno que conforman el hábitat de alguna especie. Como ejemplos de los causantes del deterioro ambiental tenemos a la industrialización, la quema de combustibles fósiles, la tala indiscriminada de árboles y la sobrepoblación, entre otros. Entre las soluciones que se proponen para evitar el deterioro ambiental se encuentra la concientización de las personas, por ejemplo con el hábito del reciclaje, la sustentabilidad, el uso masivo de tecnologías renovables y el uso de tecnologías limpias, que son aquellas que evitan o reducen al mínimo el uso de recursos naturales. Este tipo de tecnología es posible gracias a los avances de la biotecnología. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso B, tecnologías limpias. En esta ocasión vamos a solucionar los primeros 5 reactivos de biología de la guía oficial de la UNAM de la convocatoria 2020 correspondiente al área 2. Encontrarás la segunda parte de los reactivos en la lista de reproducción dedicados a este tema. Antes de comenzar, te daré una recomendación. Es muy importante que el día del examen hayas descansado bien. Te sugiero que un día antes le dediques medio día a repasar lo que te haga falta y te duermas temprano. El día del examen intenta comer algo ligero, de preferencia algo que te dé energía. Puedes llevar contigo un caramelo a la sede, no te lo prohíben. Antes de comenzar tu examen, cierra los ojos y respira profundamente. Recuerda que los nervios son tu peor enemigo.
Comencemos entonces. Te sugiero que mientras leo la pregunta y las opciones, lo hagas también y elijas la respuesta que creas correcta. Va la primera pregunta. La principal ventaja evolutiva de los organismos eucariontes con respecto a los procariontes es la: inciso A, compartimentalización del citoplasma; inciso B, respiración anaerobia; inciso C, presencia de nutrición quimiautótrofa; inciso D, síntesis de proteína. Lo primero que hay que hacer es encontrar las frases claves en el reactivo. Yo identifico dos. La principal ventaja evolutiva. Esta frase nos indica que solamente existe una ventaja que caracteriza a este organismo y que esta ventaja la obtuvo gradualmente con el transcurso del tiempo. La palabra evolutiva nos lo dice. Ahora, ¿principal ventaja evolutiva de quién? Pues de los organismos eucariontes. Y la otra frase clave es con respecto a los procariontes. Hasta aquí, el reactivo nos está pidiendo que señalemos una ventaja evolutiva que tiene un organismo eucarionte y que no tiene un organismo procarionte. Con esto, ya podemos recurrir a nuestro temario mental y recordar que estudiamos el tema 1.2.3, diferencias entre células procarióticas y eucarióticas. Te recomiendo muchísimo intentar identificar a qué tema de la guía corresponde el reactivo. Ahora, toca descartar las opciones que nos dan y llenaremos la siguiente tabla. La primera opción que revisaremos es el inciso D, síntesis de proteínas. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál de estos dos tipos de organismos es capaz de sintetizar proteínas? La respuesta, los dos. Tanto los organismos eucariontes como los procariontes son capaces de sintetizar proteínas para construir sus componentes. De hecho, se utilizan bacterias para este fin en investigación, ya que son más fáciles de manipular. Entonces, el inciso D, descartado. Ahora, inciso C, presencia de nutrición quimiautótrofa. ¿Qué es la nutrición quimiautótrofa? Veamos la siguiente tabla. La nutrición quimiautótrofa es aquella en la que un organismo obtiene su energía de químicos inorgánicos y como fuente de carbono utiliza el CO2, el ion bicarbonato o compuestos relacionados. Y lo más importante, este tipo de nutrición es exclusiva de algunos organismos procariontes. Por lo tanto, los organismos eucariontes no son quimiautótrofos y los procariontes sí lo son. Como el reactivo nos pide una ventaja de los organismos eucariontes, este inciso descartado. Ahora, el inciso B, respiración anaerobia. Debemos hacernos la misma pregunta, ¿cuál de los dos organismos lleva a cabo respiración anaerobia? Revisemos el concepto de respiración anaerobia. Es un proceso biológico de obtención de energía en el que el aceptor final de electrones es diferente al oxígeno y lo más importante, es exclusivo de organismos procariontes. En algunos lugares podrás encontrar que existen células eucariontes que llevan a cabo respiración anaerobia, pero esto se dice porque algunos consideran a la fermentación como parte de un proceso de respiración anaerobia. En el estricto uso de la definición, esto no es así. De todas maneras, en el examen de la UNAM es tan simple como saber que la respiración anaerobia es exclusiva de los procariontes. No es necesario meterse en tantos detalles. Entonces, la tabla queda de la siguiente manera. Los organismos eucariontes no pueden realizar respiración anaerobia y los procariontes sí. Con esto queda descartado el inciso B. Entonces la respuesta correcta es el inciso A, compartimentalización del citoplasma. La tabla queda de la siguiente manera. Organismos eucariontes están compartimentalizados y los organismos procariontes no están compartimentalizados. La compartimentalización del citoplasma se refiere a la presencia de organelos rodeados de membrana. Esto permite la existencia de diferentes ambientes dentro de la misma célula, que son importantes para las distintas reacciones bioquímicas especializadas de cada organelo. Por ejemplo, dentro de los lisosomas hay enzimas digestivas que gracias a que están compartimentalizadas, o sea, rodeadas por una membrana, la célula no se degrada a sí misma. Además, es una ventaja evolutiva de gran importancia, porque eso explica la presencia de un núcleo en las células eucariotas. Incluso, esta diferencia es la distinción principal entre una célula eucarionte y una procarionte. Veamos la siguiente pregunta. Se denomina reacción, inciso A, endergónica, inciso B, exergónica, inciso C, reductora, inciso D, oxidativa, aquella que libera energía.
Esta pregunta pertenece al tema 2.1.1, concepto de anabolismo y catabolismo. Primero, identificamos una frase clave en el reactivo. En este caso, la frase clave es "se denomina". Esta frase nos indica que la respuesta correcta será la que le dé nombre al proceso descrito en el reactivo, no si la reacción está involucrada en este proceso. Por ejemplo, si la pregunta dijera "selecciona la reacción que libera energía", ahí cambia todo, ya que tendríamos que conocer qué reacciones en las respuestas lo hacen. Afortunadamente, este reactivo se contesta con puras definiciones. Vamos a descartar las opciones. En este punto, por lo que has estudiado de química, sabes que existen las reacciones de óxido-reducción. Si están involucradas en liberación de energía, no nos interesa, solo debemos recordar su definición. Una reacción de óxido-reducción es aquella en donde hay transferencia de electrones entre reactivos, nada que ver con la definición del reactivo. Entonces, matamos dos pájaros de un tiro, ya que sabiendo esto podemos descartar el inciso C y el inciso D. Entonces la respuesta está entre el inciso A y el inciso B. Si sabes que el prefijo exo significa afuera y el prefijo endo significa adentro, ya estás más cerca de acertar. Podrías relacionar que la palabra libera en el reactivo puede relacionarse con el prefijo exo de exergónica, pero para asegurarnos veamos las definiciones. Una reacción endergónica es aquella en la que se absorbe energía libre de los alrededores, y una reacción exergónica es aquella en la que se libera energía libre hacia los alrededores. Sabiendo esto, el inciso A, endergónica, es incorrecto, y la respuesta correcta es el inciso B, exergónica. Vamos al siguiente reactivo. Esta pregunta es muy sencilla de resolver, ya que solamente tienes que conocer la definición de fotosíntesis. Sin más, entre las opciones no hay distractores, todas las demás opciones son muy ambiguas. Si sabes la definición de fotosíntesis, no podrías tener mal este reactivo. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso D, fotosíntesis. Evidentemente, este reactivo pertenece al tema 2.2, fotosíntesis. Ahora vamos al siguiente reactivo. Las dos moléculas de ácido pirúvico que se producen a partir de la glucólisis deben ser transformadas químicamente a: inciso A, NADH, inciso B, FADH2, inciso C, ácido oxalacético, e inciso D, acetilcoenzima A, para ingresar al ciclo de Krebs. Este reactivo pertenece al tema 2.4.1, aspectos generales del ciclo de Krebs. Esta es una pregunta de conocimiento, en donde la única pista es la frase "para ingresar", ya que nos sugiere que debemos de recordar las fases de la respiración celular, y la respuesta a este reactivo la encontraremos en la fase previa al ciclo de Krebs. Entonces recordemos este tema. La respiración celular se compone de 4 fases: la glucólisis, una fase de oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y una fase de fosforilación oxidativa. Estas últimas 3 fases se llevan a cabo dentro de la mitocondria, siendo la glucólisis la única que se lleva a cabo en el citosol. Esto es así en células eucarióticas. Cada molécula de glucosa que ingresa a la glucólisis es separada en 2 moléculas de ácido pirúvico. En las reacciones de la glucólisis se forma además ATP, la moneda energética del organismo, y también se forma NADH, que sirve como acarreador de electrones. A continuación, cada molécula de ácido pirúvico ingresa a la mitocondria y ahí es oxidada a acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A alimenta el ciclo de Krebs, en donde se forma más ATP y más acarreadores de electrones, NADH y FADH2. Por último, el NADH y el FADH2 formados en la glucólisis y en el ciclo de Krebs entran a la fase de fosforilación oxidativa, en donde a través de la cadena de transporte de electrones se forma la mayor cantidad de ATP. Entonces, la respuesta, como acabamos de ver, es inciso D, acetilcoenzima A. Leamos la siguiente pregunta. El contenido haploide de cromosomas en organismos eucariontes, inciso A, cambia en la meiosis, inciso B, es definido por el espermatozoide, inciso C, caracteriza a los gametos, inciso D, se reduce en la meiosis.
Esta pregunta es bastante curiosa, ya que aprovecha la reacción inmediata de quien está haciendo el examen de relacionar la palabra haploide con la palabra meiosis. Tanto es así que hay dos opciones con esta palabra, el inciso A y el inciso D. La persona que diseñó este reactivo lo hizo pensando en que el aspirante, debido a las prisas, se concentrara en estas dos respuestas y que al momento de leer el inciso D se dijera: recuerdo que en la meiosis algo se reducía a haploide, y con esto cayera en la trampa de elegir este inciso. Si lees bien todo el enunciado con el inciso D como respuesta, queda lo siguiente: el contenido haploide de cromosomas en organismos eucariontes se reduce en la meiosis. Si digieres esta frase quedaría: el contenido haploide se reduce en la meiosis, algo que no es cierto, ya que es el contenido diploide de una célula el que se reduce en la meiosis. Veamos cómo queda con el inciso A. El contenido haploide de cromosomas en organismos eucariontes cambia en la meiosis. Si digieres esta frase quedaría: el contenido haploide cambia en la meiosis. Nuevamente nos damos cuenta que tampoco esta es la respuesta correcta, ya que el contenido haploide es el resultado de la meiosis. Lo que cambia es el contenido diploide. Con un poco más de práctica y sin necesidad de saber estos datos, te podrías dar cuenta que estas dos opciones son incorrectas, por el simple hecho de que ambas opciones son análogas, ya que una reducción implicaría un cambio. Por lo tanto, estas opciones se anulan, ya que en el examen no pueden existir dos respuestas correctas. Entonces descartamos el inciso A y descartamos el inciso D. Ahora analizamos el inciso B, que dice: es definido por el espermatozoide. Si recuerdas el tema de herencia ligada al sexo y recuerdas qué sucede en la fecundación, también podrás descartar esta respuesta, ya que lo que define el espermatozoide al momento de la fecundación es al sexo cromosómico. Te invito a ver el video de herencia ligada al sexo que se encuentra en el canal si aún tienes dudas sobre este tema. Entonces, la respuesta correcta es: caracteriza a los gametos. Cabe señalar que este reactivo corresponde al tema 3.2.2, fases e importancia de la meiosis. En la meiosis, una célula somática especializada con un juego diploide de cromosomas, en la que cada cromosoma es doble, lleva a cabo dos divisiones sucesivas, meiosis 1 y meiosis 2. Al culminar la meiosis 1, se forman dos células haploides en las que cada uno de sus cromosomas sigue siendo dobles, ya que en meiosis 1 se segregan los cromosomas homólogos. Estas dos células recién formadas entran a meiosis 2, en donde se dividen nuevamente para formar en total 4 células haploides con cromosomas simples. En esta fase se separan las cromátides hermanas de cada cromosoma. Estas células resultantes de todo el proceso son llamadas gametos, que son espermatozoides en la meiosis masculina, o es un ovocito y hasta 3 cuerpos polares en la meiosis femenina. En biología del desarrollo, a este proceso de formación de gametos mediante meiosis y otro tipo de maduración celular se le conoce como gametogénesis. En esta ocasión vamos a solucionar los siguientes 4 reactivos de biología de la guía oficial de la UNAM de la convocatoria 2020 correspondiente al área 2. Vamos entonces a continuar con la sexta pregunta de la guía. ¿Cuál de las siguientes es una característica distintiva de los organismos con fecundación externa? Inciso A: presentar gametos iguales. Inciso B: producir gran cantidad de gametos. Inciso C: producir pocos descendientes. Inciso D: fecundar la mayoría de los gametos. Esta es una pregunta correspondiente al tema 3.3.2, aspectos generales de la reproducción sexual. Este es un reactivo de conocimientos. Entre las opciones existe una que se sale completamente del tema, 2 que son características de la fecundación interna y una, la respuesta correcta. Una de estas opciones incorrectas es muy cercana a la respuesta correcta, por lo que es importante que aprendas a identificar esta jerarquía de opciones. Esta estructura es común en los exámenes de opción múltiple, en donde casi siempre hay una opción entre comillas tonta, una opción incorrecta pero apegada al tema, una opción apegada al tema pero que sirve de distractor, ya que es muy cercana a la respuesta correcta, y evidentemente la respuesta correcta. Vamos primero a dar un repaso del tema y luego a revisar las opciones. La fecundación es un proceso biológico de reproducción sexual en el que dos gametos diferentes, un ovocito u óvulo y un espermatozoide, se unen para restablecer el número diploide de la especie y así formar un nuevo organismo con la información genética completamente distinta a la de sus progenitores.
Existen dos tipos de fecundación, la fecundación interna y la fecundación externa. La principal diferencia entre ellos es el ambiente requerido para que la unión de gametos ocurra satisfactoriamente. La fecundación interna ocurre dentro de una cavidad, por ejemplo el útero, en donde las condiciones de pH, nutrientes y temperatura favorecen el éxito de la unión de gametos. Para ello, los organismos llevan a cabo la acción de copulación, en el que el organismo masculino transfiere sus espermatozoides al organismo femenino. En la fecundación externa, como su nombre lo indica, la unión de gametos ocurre en un ambiente externo al organismo, casi siempre en un ambiente acuoso. En este caso, los organismos liberan sus gametos al exterior en un proceso llamado fresa o desove. Contrastando ambos tipos de fecundación, en la fecundación interna se forman pocos gametos en comparación con la fecundación externa, en donde se forman muchos gametos. A pesar de esto, la tasa de fecundación en la fecundación interna es mayor en comparación a la de la fecundación externa, ya que casi el 100% de posibles uniones entre gametos en la fecundación interna se logra gracias al ambiente restringido donde se lleva a cabo. No es así en el caso de la fecundación externa, en donde el ambiente en el que se liberan los gametos es muy amplio y por ende la tasa de fecundación es inferior a la cantidad de uniones posibles. En la fecundación interna, la tasa de supervivencia de cigotos es mayor comparado con la tasa de supervivencia en la fecundación externa. Esto quiere decir que si en la fecundación interna se fecundan 10 pares de gametos, probablemente sobrevivan 9. Por el contrario, si en la fecundación externa se fecundan 10.000 pares de gametos, sobrevivirán menos de la mitad. Aún así, la cantidad de descendientes es menor en la fecundación interna que en la fecundación externa, donde a pesar de haber menos supervivencia, la cantidad de descendientes logrados es mucho mayor. Entonces revisemos las opciones. Inciso A, presentar gametos iguales, descartado, ya que la fecundación es un proceso de unión de dos gametos diferentes. Inciso C, producir pocos descendientes, también descartado, ya que como acabamos de ver, a pesar de que la tasa de supervivencia de cigotos es baja en la fecundación externa comparado con la fecundación interna, aún así, la cantidad de descendientes logrados es mucho mayor en la fecundación externa debido a la gran cantidad de gametos liberados. Inciso D, fecundar a la mayoría de los gametos, descartado, debido a la inmensa cantidad de gametos liberados y principalmente el ambiente en donde se liberan, la tasa de fecundación es muy baja en comparación con la fecundación interna, en donde gracias al entorno restringido se fecundan la mayoría de los gametos. Entonces la respuesta correcta es, inciso B, producir gran cantidad de gametos. Vamos a la pregunta siguiente. Las leyes de la herencia surgieron a partir de las conclusiones del trabajo de inciso A, Lamarck, inciso B, Mendel, inciso C, Darwin, inciso D, Morgan. Este reactivo es bastante curioso, ya que es posible descartar dos opciones solo con conocer la estructura del temario. Como puedes ver, el tema 5.2.1 y 5.2.2 del temario oficial, Lamarck y Darwin pertenecen al tema de evolución. Si estás familiarizado con el temario, recordarás que el tema que se está preguntando es anterior al tema de evolución, por lo tanto podemos descartar el inciso A y el inciso C por no pertenecer al bloque temático del reactivo. Quedan entonces las opciones inciso B, Mendel e inciso D, Morgan. Ahora recordemos las aportaciones de estos científicos. Gregor Mendel descubrió los principios básicos de la herencia mediante sus experimentos de cruza de chícharos. Gracias a estos experimentos, Mendel demostró los patrones de herencia de las variaciones genéticas mediante dos leyes de la herencia. Por otro lado, Thomas Morgan demostró que los factores de herencia de Mendel se encuentran físicamente en los cromosomas, esto gracias a sus experimentos de cruza de moscas de la fruta, en donde además sentó las bases para demostrar la herencia ligada al sexo. Entonces, claramente, inciso D, descartado, y la respuesta correcta es el inciso B, Mendel. Este reactivo pertenece al tema 4.1, trabajos de Mendel y sus principios de la herencia. Pasemos al siguiente reactivo. Si al revisar cromosomas en el microscopio encontramos un cuerpo de Barr, se trata de un cromosoma, inciso A, de un individuo masculino, inciso B, metacéntrico, inciso C, acrocéntrico, inciso D, de un individuo femenino. Como te podrás dar cuenta, las opciones claramente están divididas en dos temas diferentes, el inciso A y D pertenecen a uno y el inciso B y C a otro. Revisemos primero el tema al que no pertenece el reactivo.
Los cromosomas se clasifican por la posición de su centrómero en metacéntricos si el centrómero se encuentra en medio, dando lugar a brazos de la misma longitud; submetacéntricos si el centrómero da lugar a que uno de los brazos de las cromátides sea ligeramente más corto que los otros; acrocéntricos si el centrómero se encuentra más cercano a los telómeros, dando lugar a brazos cortos y a brazos largos; y telocéntricos si el centrómero se encuentra en uno de los extremos. Como te puedes dar cuenta, el inciso B y C son incorrectos, ya que no concuerdan con lo que se pregunta en el reactivo. Ahora veamos un repaso del tema 4.2.2, herencia ligada al sexo, específicamente la parte de determinación cromosómica del sexo. El sexo cromosómico se establece al momento de la fecundación, y es el espermatozoide que determina el sexo de la descendencia, ya que es el único gameto capaz de llevar consigo un cromosoma Y. Si el producto de la fecundación es XY, el sexo cromosómico será masculino, y si el producto de la fecundación es XX, el sexo cromosómico será femenino. En el caso del sexo femenino, al heredar dos cromosomas X, uno de ellos se condensa e inactiva en el periodo embrionario, dando lugar al corpúsculo de Barr, que puede observarse en el microscopio como un fragmento de cromatina compactada pegada a la cara interna de la membrana nuclear en células femeninas. Con esta información, el inciso A es incorrecto y la respuesta correcta es el inciso D, de un individuo femenino. Pasemos a la siguiente pregunta. La insulina sintética obtenida mediante la inserción de un plásmido en E. coli es un caso exitoso de la aplicación de la inciso A, bioremediación; inciso B, ingeniería genética; inciso C, bioinformática; inciso D, bioquímica celular. Revisemos las definiciones de estas opciones. La bioremediación es un proceso biotecnológico de recuperación de áreas naturales en donde se utilizan microorganismos, hongos o enzimas para este fin. Entonces, inciso A, descartado. Ahora pasemos a la definición de bioinformática. La bioinformática es una subdisciplina de la biología y las ciencias computacionales que se encarga de adquirir, almacenar, analizar y diseminar la información biológica, en gran parte correspondiente a las secuencias de ADN y aminoácidos. Entonces, como acabamos de ver, inciso C, descartado. Ahora revisemos el concepto de bioquímica celular. La bioquímica celular es la ciencia que estudia las propiedades, características, evolución, ciclo de vida y la interacción de la célula con su entorno. Como te puedes dar cuenta, inciso D, descartado. La respuesta correcta para este reactivo es inciso B, ingeniería genética. Evidentemente, este reactivo pertenece al tema 4.3, ingeniería genética. La ingeniería genética es el proceso de la utilización de la tecnología del ADN recombinante para alterar la composición genética de un organismo. En la tecnología del ADN recombinante se utilizan enzimas para fragmentar cadenas de ADN de una célula que luego son insertadas en otra célula, en donde se unen para formar una nueva cadena. En esta ocasión vamos a solucionar los últimos 4 reactivos de biología de la guía oficial de la UNAM de la convocatoria 2020 correspondiente al área 2. Vamos entonces a continuar con la 10ª pregunta de la guía. Proceso por el cual la población de una determinada especie da lugar a otras poblaciones, separadas entre sí y con respecto a la población original. Inciso A, fosilización. Inciso B, aislamiento. Inciso C, extinción. E inciso D, homologación. Como la palabra población se repite 3 veces, es necesario primero recordar su definición. Una población es un conjunto de organismos con características semejantes, es decir, de la misma especie, que viven en un mismo ambiente. Entonces, el reactivo nos pregunta el nombre del proceso por el cual una población da origen a otras poblaciones, y que estas poblaciones resultantes se encuentran separadas entre sí y también separadas de la población que las originó. Cabe señalar que esta pregunta pertenece al tema 5.2, teorías para explicar el proceso evolutivo. Vamos a revisar los conceptos en las opciones. Comenzamos con la definición de fosilización.
La fosilización es un proceso por el cual un resto corporal o una señal de un organismo se transforma en un vestigio mineral que se preserva por muchos años. Esto no corresponde a la definición del reactivo, por lo que inciso A, descartado. Ahora revisemos el concepto de extinción. La extinción se define como la desaparición de todos los miembros de una especie. Se considera extinta a una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta. Como vemos, esto tampoco corresponde a la definición del reactivo, por lo tanto, inciso C, descartado. Ahora revisemos el concepto de homologación. En biología, la homologación se refiere al uso de similitudes para asignar organismos a una misma familia. Se trata de similitudes heredadas de parte de un ancestro compartido. Como te puedes dar cuenta, este inciso también es incorrecto, inciso D, descartado. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso B, aislamiento. Al proceso por el cual una especie da origen a dos o más especies diferentes se conoce como especiación, es decir, la creación de nuevas especies. Para que esto se lleve a cabo, es necesario que en algún momento estas dos o más futuras especies no se puedan reproducir entre sí, y cada una podrá seguir su propio proceso de evolución de manera independiente. Esto se logra gracias a los mecanismos de aislamiento reproductivo. Existen dos tipos de mecanismos de aislamiento reproductivo, el aislamiento reproductivo precigótico y el aislamiento reproductivo postcigótico. Hablaremos de ellos para contestar el siguiente reactivo. La barrera reproductiva que se presenta cuando se cruza un burro con una yegua se llama, inciso A, aislamiento ecológico, inciso B, aislamiento gamético, e inciso C, inviabilidad híbrida, e inciso D, esterilidad híbrida. Este reactivo pertenece al tema 5.4, consecuencias de la evolución, adaptación y biodiversidad. Para contestar este reactivo, continuaremos con el desarrollo del tema de especiación. Los mecanismos de aislamiento reproductivo precigótico son factores que impiden que dos organismos de dos especies diferentes logren llevar a cabo con éxito la fertilización de sus gametos. Vamos a mencionar cada uno de ellos. El aislamiento geográfico ocurre cuando las especies no pueden aparearse debido a que una barrera física los separa. El aislamiento ecológico o de hábitat ocurre cuando las especies no pueden aparearse aún estando en una misma área debido a que ocupan hábitats diferentes. El aislamiento temporal ocurre cuando dos especies no pueden aparearse debido a que cada una tiene un periodo de tiempo, estación o año para el apareamiento distinto al otro. El aislamiento de comportamiento ocurre cuando dos especies no se aparean debido a que tienen distintas rutinas de cortejo o apareamiento entre ellas. El aislamiento mecánico ocurre cuando el apareamiento no se logra por diferencias morfológicas entre cada organismo. Y finalmente, el aislamiento gamético ocurre cuando los gametos de dos especies no son compatibles entre sí y aunque ocurra el apareamiento, la fertilización no se lleva a cabo. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de aislamiento reproductivo postcigóticos, que son factores que impiden que los organismos de dos especies diferentes tengan descendientes vigorosos y fértiles después del apareamiento. La inviabilidad híbrida ocurre cuando los genes de los progenitores ocasionan que el producto no culmine su desarrollo o no sobreviva al ambiente externo. La infertilidad o esterilidad híbrida ocurre cuando la descendencia es infértil. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se cruza un burro con una yegua y se obtiene una mula, que es completamente estéril. Y finalmente, la ruptura híbrida ocurre cuando la descendencia es fértil y vigorosa, pero al cruzarse entre sí, su descendencia es débil o estéril. Entonces, la respuesta correcta es el inciso D, esterilidad híbrida, ya que la cruza de un burro con una yegua da como resultado a una mula, que es estéril. Vamos a la siguiente pregunta. Conjunto de organismos que interactúan entre sí y con el medio, dentro de un proceso de flujo y ciclaje de materia y energía. Inciso A, metagenoma. Inciso B, población. Inciso C, comunidad. Inciso D, ecosistema.
Primero, revisemos el concepto de metagenoma, que es la opción fuera de lugar de la lista. Un metagenoma es un conjunto de genes microbianos presentes en un entorno o ecosistema determinado. Como puedes ver, el inciso A descartado. Ahora, hagamos un repaso de los niveles de organización ecológicos. Lo haremos en orden ascendente, comenzando por un organismo multicelular, que es un ser vivo compuesto por muchas células. Le sigue una población, que corresponde a los miembros de una misma especie que viven en la misma zona. Una comunidad son dos o más poblaciones de especies diferentes que viven e interactúan en la misma zona. Un ecosistema es una comunidad más su ambiente abiótico, es decir, el conjunto de factores bióticos y abióticos de una misma zona. El ecosistema es la unidad básica de la ecología, en donde interactúan seres vivos y no vivos, transfiriendo materia y energía entre ellos. Y finalmente, la biosfera es la parte de la Tierra habitada por los seres vivos y no vivos. Como puedes ver, la definición que más se parece al del reactivo es inciso D, ecosistema. Este reactivo pertenece al tema 6.2, dinámica del ecosistema. Vamos a la última pregunta de la guía. El ciclo biogeoquímico del inciso A, carbono, inciso B, azufre, inciso C, nitrógeno, inciso D, fósforo, es necesario para el mantenimiento de procesos como la fotosíntesis y la respiración aerobia. Este reactivo pertenece también al tema 6.2, dinámica del ecosistema. Para contestarlo, solo es necesario recordar qué elemento de los que están listados en las opciones es fundamental para la fotosíntesis y la respiración aerobia. Tanto en la fotosíntesis como en la respiración aerobia, la glucosa juega un papel importante. En la respiración aerobia, a partir de la glucosa se forma energía, y en la fotosíntesis, a partir de energía se forma glucosa. La glucosa es un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. De ellos, el único elemento que aparece en los incisos es el carbono. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta, inciso A. Veamos el repaso del ciclo del carbono. El carbono que se encuentra en el CO2 del ambiente es captado por las plantas por medio de la fotosíntesis. Estas plantas luego sirven de alimento para los consumidores primarios, que a la vez sirven de alimento para los consumidores de niveles superiores. Todos ellos al morir se convierten en combustible. El carbono regresa a la atmósfera como CO2 por medio de la respiración aerobia de los consumidores, al proceso de putrefacción y a la quema de madera y combustibles fósiles. En esta primera parte vamos a solucionar los primeros 5 reactivos de biología de la guía oficial de la UNAM de la convocatoria 2020, correspondiente al área 3. Veamos entonces la primera pregunta. Estructura de forma alargada constituida por una doble membrana que interviene en la síntesis del ATP. Inciso A, lisosoma. Inciso B, citoesqueleto. Inciso C, ribosoma. Inciso D, mitocondria. Este reactivo pertenece al tema 1.2.2, estructura y función de los organelos celulares. Revisemos entonces los organelos de las opciones. El lisosoma es un organelo membranoso exclusivo de células eucariontes que contiene enzimas digestivas. La frase clave para recordar este organelo es enzimas digestivas. El citoesqueleto es un organelo no membranoso presente en todas las células que da forma, soporte y contribuye al movimiento celular. La frase clave para recordar este organelo es da forma y soporte. El ribosoma es un organelo no membranoso presente en todas las células. Es el sitio para la síntesis de proteínas. La frase clave para recordar este organelo es síntesis de proteínas. La mitocondria es un organelo membranoso exclusivo de células eucariontes, en donde se lleva a cabo la respiración aerobia. Es el sitio de síntesis del ATP. Las frases clave para recordar este organelo son respiración aerobia y síntesis de ATP. Solamente con las frases claves podemos acertar que la respuesta correcta es inciso D, mitocondria. Pasemos al siguiente reactivo.
tipo de fermentación en la cual las enzimas transforman el piruvato en acetaldehído, se desprende CO2 y se obtiene etanol como producto final. Inciso A, láctica. Inciso B, butírica. Inciso C, alcohólica. Inciso D, acética. Este reactivo pertenece al tema 2.3.2, fermentación láctica y fermentación alcohólica. Este es un reactivo en donde obtienes una gran ventaja si conoces la estructura del temario, cosa que te recomiendo hacer. Solamente con saber que en el temario oficial de biología se contemplan dos tipos de fermentaciones, la alcohólica y la láctica, podemos descartar dos opciones de este reactivo. Por lo tanto, inciso B e inciso D quedan fuera. Las opciones se reducen a dos, inciso A, fermentación láctica o inciso C, fermentación alcohólica. Veamos el repaso de este tema. Cada molécula de glucosa que ingresa a la glucólisis es separada en dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato. En las reacciones de la glucólisis se forma además ATP, la moneda energética del organismo, y también se forma NADH, que sirve como acarreador de electrones. En caso de no haber disponibilidad de oxígeno, las moléculas de ácido pirúvico formadas en la glucólisis siguen una vía anaerobia de fermentación, en donde dependiendo del tipo de célula, la fermentación puede ser láctica o alcohólica. La fermentación láctica sucede en algunas bacterias y en células musculares sometidas a ejercicio intenso. Cada molécula de piruvato proveniente de la glucólisis se convierte en lactato. Para ello se utiliza el NADH formado en la glucólisis. Por otro lado, la fermentación alcohólica es característica de algunas levaduras. El piruvato proveniente de la glucólisis se convierte primero en acetaldehído. En esta reacción se libera CO2. En la siguiente reacción, el acetaldehído se convierte en etanol. Para ello, se utiliza el NADH formado en la glucólisis. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso C, fermentación alcohólica. Pasemos al siguiente reactivo. ¿Cuál es la función de los citocromos en la cadena respiratoria? Inciso A, sintetizar CO2. Inciso B, sintetizar NAD. Inciso C, transportar agua. Inciso D, transportar electrones. Esta pregunta pertenece al tema 2.4.2, aspectos generales de la cadena respiratoria. Veamos entonces qué son los citocromos. Los citocromos son proteínas que forman parte de la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias y cloroplastos de células eucariontes y como proteínas de membrana en procariontes. Su función en la cadena de transporte de electrones es la de transportar electrones. Con esto podemos acertar que la respuesta correcta es inciso D, transportar electrones. Pasemos al siguiente reactivo. Saccharomyces cerevisiae es una levadura cuya reproducción asexual se efectúa por medio de gemación, inciso B, conjugación, inciso C, bipartición e inciso D, esporulación. Este reactivo pertenece al tema 3.3, reproducción a nivel del organismo. Para contestar este reactivo únicamente necesitamos las palabras clave, levadura y reproducción asexual. Lo demás son distractores. Veamos entonces el repaso del tema. La reproducción es el proceso por el cual los organismos crean descendientes. Esta puede ser sexual o asexual. La reproducción sexual se caracteriza por requerir una fusión de gametos mediante un proceso llamado fecundación, para lo cual es necesaria la presencia de al menos de dos progenitores. En bacterias, a la transferencia de material genético entre células se conoce como conjugación. Una característica importante en la reproducción sexual es que los descendientes son diferentes genéticamente a los progenitores. Por otro lado, en la reproducción asexual no se requiere una fusión de gametos, ya que es posible llevarse a cabo por un solo progenitor. Por lo tanto, en la reproducción asexual, la descendencia es exactamente igual genéticamente al único progenitor. Hasta acá, podemos descartar al inciso B, conjugación, ya que se trata de un tipo de reproducción sexual entre bacterias.
En cuanto a los tipos de reproducción asexual, podemos mencionar a la bipartición o fisión binaria, que es la división mitótica de un organismo unicelular para formar dos nuevos individuos. Esta división es característica de bacterias y amebas. La gemación es una división desigual que consiste en la formación de prominencias o yemas sobre el individuo progenitor, que al crecer y desarrollarse originan nuevos seres. Este tipo de reproducción es característico de levaduras. Por último, la esporulación es un tipo de reproducción asexual que se efectúa mediante cápsulas de ADN llamado esporas, que son liberadas del organismo y transportadas por el viento. Este tipo de reproducción es característico de los helechos. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso A, gemación. Pasemos a la última pregunta de este video. ¿Cuál de las siguientes alteraciones genéticas muestra un patrón de herencia ligada al sexo? Inciso A, albinismo. Inciso B, poliploidía. Inciso C, aneuploidía. Inciso D, hemofilia. Este reactivo pertenece al tema 4.2.2, herencia ligada al sexo. Veamos primero de qué trata la herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo se refiere al patrón de herencia fisiológico, es decir, herencia de caracteres sanos, o patológico, en este caso enfermedades ocasionadas por mutaciones asociadas a genes que se encuentran en cromosomas sexuales. Sabiendo esto, vamos a descartar opciones revisando el tema de alteraciones cromosómicas numéricas. Las alteraciones cromosómicas numéricas son aquellas en las que el número de cromosomas de una célula es diferente al número normal de la especie. Estas alteraciones son el resultado de errores en la división meiótica o del proceso de fecundación. Se le conoce como euploidía cuando el número anormal de cromosomas es múltiplo exacto del número n. Por ejemplo, una monoploidía ocurre cuando una célula cuenta con un solo juego de cromosomas. No confundas este término con una célula haploide, ya que esta no es una alteración. Otro tipo de euploidía son las poliploidías, en las que las células tienen 3 o más juegos completos de cromosomas, como es el caso de las triploidías, en las que se tienen 3 juegos completos de cromosomas, es decir, 69 cromosomas en total. Y las tetraploidías, que cuentan con 4 juegos completos de cromosomas, es decir, 92 cromosomas en total. Otro tipo de alteración cromosómica numérica son las aneuploidías, en la que el número de cromosomas de la célula no es múltiplo del número n, debido a que el número alterado de cromosomas ocurre en cromosomas individuales. Por ejemplo, una monosomía es cuando una célula cuenta con un cromosoma menos. Por ejemplo, el síndrome de Turner es causado por una monosomía del par sexual, en el que en lugar de haber 2 cromosomas sexuales, solamente hay un cromosoma X. Este tipo de células cuentan con 45 cromosomas en total. Una trisomía ocurre cuando la célula cuenta con un cromosoma extra. El prefijo tri hace alusión a que en lugar de 2 cromosomas hay 3, como es el caso de la trisomía 21, causante del síndrome de Down, en el que el cromosoma 21 se repite 3 veces, ocasionando que las células tengan en total 47 cromosomas. Como podemos ver, el inciso B y C no corresponden al tipo de alteración en el reactivo, por lo tanto, inciso B y C descartados. Revisemos de qué trata el albinismo. El albinismo es un trastorno genético en el que se produce una reducción o ausencia total de un pigmento llamado melanina en ojos, piel o cabello. Esta enfermedad tiene una herencia autosómica recesiva, es decir, que la mutación se hereda con los cromosomas autosómicos, que son los primeros 22 pares exceptuando el par sexual. Es decir, que el albinismo no es una alteración con herencia ligada al sexo. Ahora revisemos de qué trata la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad que ocasiona que la sangre no se coagule adecuadamente. Esta enfermedad tiene una herencia recesiva ligada al cromosoma X, es decir, tiene una herencia ligada al sexo. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso D, hemofilia.
En este video vamos a solucionar los reactivos de biología de la guía oficial de la UNAM de la convocatoria 2021, correspondiente al área 1. Veamos entonces la primera pregunta. Un postulado de la teoría celular afirma que, inciso A, los organismos están formados por millones de células. Inciso B, los organismos se reproducen por células sexuales. Inciso C, la célula es un individuo eucarionte. E inciso D, la célula proviene de otra preexistente e igual. Este reactivo pertenece al tema 1.1.2, formulación y postulados de la teoría celular. Veamos entonces el repaso de este tema. La teoría celular fue formulada por el botánico Matthias Schleiden y el biólogo Theodor Schwann, y posteriormente fue completada por el médico Rudolf Virchow. Esta consiste en 3 principios. El primero de ellos dice que cada organismo está formado por una o más células. Los organismos más simples son unicelulares y las células son las unidades funcionales de los organismos multicelulares. Y por último, todas las células surgen de células preexistentes. Ahora revisemos las opciones. Inciso A. Los organismos están formados por millones de células. Esta opción es incorrecta, ya que en uno de los postulados se menciona que existen organismos tanto unicelulares como multicelulares. Ahora, inciso B. Los organismos se reproducen por células sexuales. La teoría celular únicamente nos deja claro que las células provienen de células preexistentes, no cómo se reproducen los organismos. Aún así, sabemos que la reproducción a nivel de organismo se lleva a cabo tanto de manera sexual como asexual. Por lo tanto, esta opción queda descartada. Inciso C. La célula es un individuo eucarionte. De igual manera, la teoría celular no deja clara esta idea, solamente sugiere que en un organismo puede estar compuesto por una sola célula. Sin embargo, sabemos que existen células eucariontes y procariontes, por lo tanto, inciso C también descartado. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso D. La célula proviene de otra preexistente e igual. Pasemos al siguiente reactivo. Se denomina anabolismo al proceso metabólico de, inciso A, construcción, en el que se obtienen moléculas grandes a partir de otras pequeñas. Inciso B, degradación, en el que se obtienen moléculas grandes a partir de otras más pequeñas. Inciso C, degradación, en el que las moléculas grandes se transforman en pequeñas. Y finalmente, inciso D, construcción, en el que las moléculas grandes se transforman en pequeñas. Este reactivo pertenece al tema 2.1.1, concepto de anabolismo y catabolismo. Revisemos entonces este tema. El catabolismo parte de sustancias complejas, por ejemplo, macronutrientes como proteínas, polisacáridos y lípidos, y los degrada a sustancias más simples o precursoras, como aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos. En cambio, el anabolismo parte de estas sustancias simples para formar sustancias complejas. El catabolismo es un proceso degradativo en el que las reacciones son exergónicas, es decir, que liberan energía. Esta energía liberada se utiliza para la síntesis de ATP. Los productos finales del catabolismo alimentan al anabolismo. Podemos reconocer a los procesos catabólicos por la presencia de la palabra lisis, como en el caso de la glucólisis. Por otra parte, el anabolismo es un proceso constructivo en el que las reacciones son endergónicas, es decir, que absorben energía. Esta energía se obtiene del rompimiento de la molécula del ATP generado en las vías catabólicas. Y finalmente, los productos finales del anabolismo alimentan al catabolismo. Podemos reconocer a los procesos anabólicos por la presencia de la palabra síntesis o génesis, como en el caso de síntesis de proteína y la gluconeogénesis. Ahora, nos están pidiendo la definición de anabolismo, que como acabamos de ver es un proceso constructivo, así que podemos descartar al inciso B y al inciso C, que hablan de un proceso de degradación. La respuesta correcta se encuentra entonces entre el inciso A y el inciso D. El inciso D dice,
Construcción, en el que las moléculas grandes se transforman en pequeñas. Esto es incorrecto. Inciso D, descartado. Entonces la respuesta correcta es inciso A, construcción, en el que se obtienen moléculas grandes a partir de otras pequeñas. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué producto de la glucólisis se incorpora al ciclo de Krebs? Inciso A, glucosa. Inciso B, etanol. Inciso C, lactato. Inciso D, piruvato. Esta pregunta corresponde al tema 2.4.1, aspectos generales del ciclo de Krebs. Veamos el repaso de este tema. La respiración celular se compone de 4 fases: la glucólisis, una fase de oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y una fase de fosforilación oxidativa. Estas últimas 3 fases se llevan a cabo dentro de la mitocondria, siendo la glucólisis la única que se lleva a cabo en el citoplasma. Esto es así en células eucarióticas. Cada molécula de glucosa que ingresa a la glucólisis es separada en 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. En las reacciones de la glucólisis se forma además ATP, la moneda energética del organismo, y también se forma NADH, que sirve como acarreador de electrones. A continuación, si hay presencia de oxígeno, cada molécula de ácido pirúvico ingresa a la mitocondria y ahí es oxidada a acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A alimenta el ciclo de Krebs, en donde se forma más ATP y más acarreadores de electrones, NADH y FADH2. Por último, el NADH y el FADH2 formados en la glucólisis y en el ciclo de Krebs entran a la fase de fosforilación oxidativa, en donde a través de la cadena de transporte de electrones se forma la mayor cantidad de ATP. En caso de no haber disponibilidad de oxígeno, como en algunas levaduras y células musculares en condiciones de ejercicio intenso, las moléculas de ácido pirúvico formadas en la glucólisis siguen una vía anaerobia de fermentación, en la que se produce lactato o etanol dependiendo del tipo de célula. Entonces, sabiendo esto, nos podemos dar cuenta que el reactivo nos habla de una vía con presencia de oxígeno. Por lo tanto, podemos descartar los productos de la vía anaerobia, inciso B, etanol, e inciso C, lactato. Quedan descartados. Otra opción que podemos descartar es el inciso A, ya que la glucosa no es producto de la glucólisis, sino es quien la alimenta. Entonces, la respuesta correcta es inciso D, piruvato, que es un producto de la glucólisis. Recuerda que para entrar al ciclo de Krebs, el piruvato debe convertirse primero a acetilcoenzima A. Pasemos entonces al siguiente reactivo. Una célula presenta un número cromosómico 46XX. Al dividirse durante la mitosis formará células con inciso A, 23X, inciso B, 23XX, inciso C, 46XX e inciso D, 46X. Este reactivo pertenece al tema 3.2.1, fases e importancia de la mitosis. La mitosis es un proceso biológico en el cual una célula madre se divide y forma 2 células hijas iguales a ella. Sabiendo esto, si la célula madre tiene 46 cromosomas con par sexual XX, al dividirse por mitosis se formarán 2 células hijas con 46 cromosomas con par sexual XX, exactamente igual a la célula que les dio origen. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso C. Pasemos a la siguiente pregunta. La mayor parte de las mutaciones son inocuas o neutras y son esenciales para la inciso A, sucesión, inciso B, replicación, inciso C, evolución e inciso D, transcripción. Este reactivo pertenece al tema 4.2.3, concepto e importancia de las mutaciones. Hagamos entonces un repaso de este tema. Las mutaciones son alteraciones en la información genética que se producen al azar o a causa de factores externos llamados agentes mutagénicos. Entre las características de las mutaciones podemos señalar que éstas pueden heredarse. Esto es muy importante, ya que si la mutación ocurre en células sexuales, el cambio provocado por esta se verá reflejado en la descendencia.
La inmensa mayoría de las mutaciones son silenciosas, es decir, que no ocasionan ningún cambio de importancia. Algunas de ellas pueden ocasionar algún efecto favorable para quien lo presenta. Sin embargo, también pueden ocasionar efectos desfavorables, como son algunas enfermedades o síndromes. Las mutaciones son la principal fuente de variabilidad genética, por lo tanto, son esenciales para la evolución. Sabiendo esto, podemos acertar que la respuesta correcta es el inciso C, evolución. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Es el conjunto de técnicas que hace posible el aislamiento, estudio, modificación y transferencia de genes de un organismo a otro. Inciso A, terapia génica. Inciso B, ingeniería genética. Inciso C, recombinación genética. Y finalmente, inciso D, proyecto genoma. Vamos a revisar de qué tratan cada una de las opciones. La terapia génica busca la cura de enfermedades mediante la inserción, eliminación o alteración de genes en las células de los pacientes. Como puedes ver, el objetivo de la terapia génica se aleja de la definición del reactivo, por lo tanto, inciso A, descartado. Veamos de qué trata el proyecto genoma. El proyecto Genoma Humano fue un proyecto internacional de investigación científica con el objetivo de secuenciar y mapear todos los genes del genoma humano promedio. Como vemos, no corresponde a la definición del reactivo, por lo tanto, inciso D, también descartado. Ahora revisemos los conceptos de ingeniería genética y recombinación genética. La ingeniería genética es el conjunto de técnicas con las cuales se aísla, manipula, modifica y se transfiere el material genético para diversos propósitos. Una de estas técnicas es la recombinación genética, en la que se forman nuevas cadenas de ADN a partir de fragmentos provenientes de dos o más organismos. Cabe señalar que la recombinación genética es también un proceso natural que se lleva a cabo en la división meiótica, específicamente en la fase de entrecruzamiento de la profase 1. Sabiendo esto, podemos acertar que la opción correcta es el inciso P, ingeniería genética. Cabe señalar que este reactivo pertenece al tema 4.3, ingeniería genética. Pasemos al siguiente reactivo. La inciso A, extinción, inciso B, adaptación, inciso C, mutación e inciso D, clonación, es el resultado de la deselección natural y de la recombinación genética. Este reactivo pertenece al tema 5.2.2, teoría de Darwin-Wallace. Revisemos entonces este tema. A mediados del año 1800, cada vez más biólogos se convencían de que las especies actuales habían evolucionado de especies anteriores, pero hasta ese momento no tenían pruebas de cómo sucedía. En el año de 1858, Alfred Wallace y Charles Darwin, cada quien trabajando por separado, proporcionaron evidencias convincentes del proceso evolutivo. Gracias a sus observaciones, ambos llegaron a la conclusión de que las especies cambian con el tiempo y que estos cambios pueden favorecer la supervivencia de algunos individuos. Los individuos con características ventajosas sobreviven mejor y se reproducen más, un proceso llamado selección natural. A estos cambios en estructuras corporales, procesos fisiológicos o comportamiento que ayudan a un organismo a sobrevivir y a reproducirse en situaciones adversas, forma parte de algo llamado adaptación. Hasta ese momento no se sabía qué era lo que ocasionaban estos cambios. Muchos años después se demostró que estos son causados por mutaciones al azar y recombinación genética. Entonces, la respuesta correcta es inciso B, y queda: la adaptación es el resultado de la selección natural y de la recombinación genética. Continuemos con el siguiente reactivo. El apéndice ciego, el vello corporal y la muela del juicio en los humanos son estructuras. Inciso A, adaptativas. Inciso B, homólogas. Inciso C, vestigiales. E inciso D, análogas. Este reactivo pertenece al tema 5.3, evidencias de la evolución,
paleontológicas, anatómicas, embriológicas, genéticas y biogeográficas. Primero vamos a revisar cada uno de los conceptos en las opciones. Las estructuras adaptativas son el resultado de un proceso evolutivo y significan una ventaja de supervivencia para los organismos que las heredan. Las estructuras homólogas son aquellas que comparten un origen evolutivo, pero difieren en la función que llevan a cabo, como es el caso de los huesos de las alas, brazos y aletas en distintos organismos. Las estructuras vestigiales son aquellas que no tienen una función específica en un organismo, pero que sí la tienen en otros con un ancestro evolutivo en común. Son estructuras que en algún punto de la evolución de un organismo fueron importantes y que con el paso del tiempo las perdieron. Las estructuras análogas son aquellas que tienen la misma función, pero su origen evolutivo no es el mismo, como es el caso de las alas de ave y de mariposa, cuya función es la de volar, pero no tienen un ancestro evolutivo en común. Ahora revisemos las estructuras que se mencionan en el reactivo. El apéndice cecal es un órgano importante para el sistema inmunitario en conejos. El vello corporal cumple la función de protección de los organismos que viven en ambientes fríos, como es el caso de los osos polares. Y las muelas del juicio corresponden a los terceros molares que los homínidos utilizaban para masticar el tejido vegetal. Lo que caracteriza a estas tres estructuras en seres humanos es que no cumplen una función específica, es decir, son vestigiales. Por lo tanto, la respuesta a este reactivo es inciso C, vestigiales. Continuemos con el siguiente reactivo. Un ecosistema es la unidad formada por factores abióticos y espacio en blanco en la que existen espacio en blanco donde fluye la energía y circula la materia. Las opciones para este reactivo son, inciso A, ambientales, razas, inciso B, ambientales, interacciones, inciso C, bióticos, razas e inciso D, bióticos, interacciones. Este reactivo pertenece al tema 6.1, estructura del ecosistema. Veamos entonces la definición de ecosistema. Un ecosistema es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan entre sí y con su componente abiótico, es decir, es el conjunto de factores bióticos y abióticos de una misma zona. Entonces, la respuesta que se parece más a la definición de ecosistema es el inciso D. La definición final queda de la siguiente manera. Un ecosistema es la unidad formada por factores abióticos y bióticos en la que existen interacciones, donde fluye la energía y circula la materia. Pasemos entonces a la última pregunta de la guía. Se denomina tecnologías, inciso A, libres, inciso B, limpias, inciso C, orgánicas e inciso D, naturales, a aquellas que, gracias a los avances en el campo de la biotecnología, dañan lo menos posible al medio ambiente. Este reactivo pertenece al tema 6.3, deterioro ambiental. Primero, creo que es importante que sepas la definición de biotecnología. La biotecnología es el uso y especialmente la alteración de organismos, células o moléculas biológicas para producir alimentos, biocombustibles, medicamentos, entre otros. Entonces, el reactivo nos pide elegir a aquella tecnología que gracias a la biotecnología ha podido seguir adelante con menor impacto en el medio ambiente. Ahora veamos un repaso del tema deterioro ambiental. El deterioro ambiental es la degradación o pérdida de factores fundamentales del entorno que conforman el hábitat de alguna especie. Como ejemplos de los causantes del deterioro ambiental tenemos a la industrialización, la quema de combustibles fósiles, la tala indiscriminada de árboles, la sobrepoblación, entre otros. Entre las soluciones que se proponen para evitar el deterioro ambiental se encuentra la concientización de las personas, por ejemplo, con el hábito del reciclaje, la sustentabilidad, el uso masivo de tecnologías renovables y el uso de tecnologías limpias, que son aquellas que evitan o reducen al mínimo el uso de recursos naturales. Estas tecnologías son posibles gracias a los avances de la biotecnología. Por
Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso B, tecnologías limpias. En esta ocasión, solucionaremos la sección de biología de la guía oficial del UNAM de la convocatoria 2021, correspondiente al área 2. Comenzaremos con la primera pregunta de la guía. La principal ventaja evolutiva de los organismos eucariontes con respecto a los procariontes es la, inciso A, compartimentalización del citoplasma, inciso B, respiración anaerobia, inciso C, presencia de nutrición quimioautótrofa, inciso D, síntesis de proteínas. Este reactivo corresponde al tema 1.2.3, diferencias entre células procarióticas y eucarióticas. Es momento de descartar las opciones que nos dan. Lo haremos llenando la siguiente tabla. La primera opción que revisaremos es el inciso D, síntesis de proteínas. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál de estos dos organismos es capaz de sintetizar proteínas? La respuesta, los dos. Tanto los organismos eucariontes como los procariontes son capaces de sintetizar proteínas para construir sus componentes. De hecho, se utilizan bacterias para este fin en el campo de la investigación, ya que son más fáciles de manipular. Entonces, inciso D, descartado. Ahora, inciso C, presencia de nutrición quimioautótrofa. ¿Qué es la nutrición quimioautótrofa? Veamos el siguiente cuadro. La nutrición quimioautótrofa es aquella en la que un organismo obtiene su energía de químicos inorgánicos y como fuente de carbono utiliza el CO2, el ion bicarbonato o compuestos relacionados. Y lo más importante, este tipo de nutrición es exclusiva de algunos organismos procariontes. Por lo tanto, los organismos eucariontes no son quimioautótrofos y los procariontes sí lo son. Como el reactivo nos pide una ventaja de los organismos eucariontes, este inciso descartado. Ahora, el inciso B, respiración anaerobia. Debemos hacernos la misma pregunta, ¿cuál de los dos organismos lleva a cabo respiración anaerobia? Revisemos entonces el concepto de respiración anaerobia. La respiración anaerobia es un proceso biológico de obtención de energía en el que el aceptor final de electrones es diferente al oxígeno. Y lo más importante, es exclusivo de organismos procariontes. En algunos lugares podrás encontrar que existen células eucariontes que llevan a cabo respiración anaerobia, pero esto se dice porque algunos consideran a la fermentación como parte de un proceso de respiración anaerobia. En el estricto uso de la definición, esto no es así. De todas maneras, en el examen de la UNAM es tan simple como saber que la respiración anaerobia es exclusiva de procariontes. No es necesario meterse en tantos detalles. Entonces, la tabla queda de la siguiente manera. Los organismos eucariontes no pueden realizar respiración anaerobia y los procariontes sí. Con esto queda descartado el inciso B. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Compartimentalización del citoplasma. La tabla queda de la siguiente manera. Organismos eucariontes están compartimentalizados y los organismos procariontes no están compartimentalizados. La compartimentalización del citoplasma se refiere a la presencia de organelos rodeados de membrana. Esto permite la existencia de diferentes ambientes dentro de la misma célula, que son importantes para las distintas reacciones bioquímicas especializadas de cada organelo. Por ejemplo, dentro de los lisosomas hay enzimas digestivas, que gracias a que están compartimentalizadas, o sea, rodeadas por una membrana, la célula no se degrada a sí misma. Además, es una ventaja evolutiva de gran importancia, porque eso explica la presencia de un núcleo en las células eucariotas. Incluso, esta diferencia es la distinción principal entre una célula eucarionte y una procarionte. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Se denomina reacción inciso A, endergónica, inciso B, exergónica, inciso C, reductora, inciso D, oxidativa, a aquella que libera energía. Esta pregunta pertenece al tema 2.1.1, concepto de anabolismo y catabolismo. Primero identificamos una frase clave en el reactivo, en este caso la palabra clave es se denomina. Esta palabra nos indica que la respuesta correcta será la que le dé nombre al proceso descrito en el reactivo, no si la reacción está involucrada en este proceso.
Por ejemplo, si la pregunta dijera, selecciona la reacción que libera energía, ahí cambiaría todo, ya que tendríamos que conocer qué reacciones en las respuestas lo hacen. Afortunadamente, este reactivo se contesta con simples definiciones. Vamos entonces a descartar las opciones. En este punto, por lo que has estudiado de química, sabes que existen las reacciones de óxido-reducción. Si están involucradas en la liberación de energía, no nos interesa, solo debemos recordar su definición. Una reacción de óxido-reducción es aquella en donde hay transferencia de electrones entre reactivos, nada que ver con la definición de la pregunta. Entonces, matamos dos pájaros de un tiro, ya que sabiendo esto, podemos descartar el inciso C y el inciso D. Entonces, la respuesta está entre el inciso A y el inciso B. Si sabes que el prefijo exo significa afuera y el prefijo endo significa adentro, ya estás más cerca de acertar. Podrías relacionar que la palabra libera en el reactivo puede relacionarse con el prefijo exo de exergónica, pero para asegurarnos veamos las definiciones. Una reacción endergónica es aquella en la que se absorbe energía libre de los alrededores, y una reacción exergónica es aquella en la que se libera energía libre hacia los alrededores. Sabiendo esto, el inciso A, endergónica, es incorrecto y la respuesta correcta es el inciso B, exergónica. Pasemos al siguiente reactivo. En este proceso, la energía luminosa se transforma en energía química estable. Esta pregunta es muy sencilla de resolver, ya que solamente tienes que conocer la definición de fotosíntesis. Sin más, entre las opciones no hay distractores, todas las demás opciones son muy ambiguas. Si sabes la definición de fotosíntesis, no podrías tener mal este reactivo. Como te habrás dado cuenta, la definición de fotosíntesis es la que vemos en el reactivo. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso D, fotosíntesis. Evidentemente, este reactivo pertenece al tema 2.2, fotosíntesis. Ahora continuemos con el siguiente reactivo. Las dos moléculas de ácido pirúvico que se producen a partir de la glucólisis deben ser transformadas químicamente a, inciso A, NADH, inciso B, FADH2, inciso C, ácido oxalacético, inciso D, acetil coenzima A para ingresar al ciclo de Krebs. Este reactivo pertenece al tema 2.4.1, aspectos generales del ciclo de Krebs. Esta es una pregunta de conocimiento, en donde la única pista es la frase para ingresar, ya que nos sugiere que debemos de recordar las fases de la respiración celular y la respuesta a este reactivo la encontraremos en la fase previa al ciclo de Krebs. Entonces, recordemos este tema. La respiración celular se compone de 4 fases: la glucólisis, una fase de oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y una fase de fosforilación oxidativa. Estas últimas 3 fases se llevan a cabo dentro de la mitocondria, siendo la glucólisis la única que se lleva a cabo en el citosol. Esto es así en células eucarióticas. Cada molécula de glucosa que ingresa a la glucólisis es separada en 2 moléculas de ácido pirúvico. En las reacciones de la glucólisis se forma además ATP, la moneda energética del organismo, y también se forma NADH, que sirve como acarreador de electrones. A continuación, cada molécula de ácido pirúvico ingresa a la mitocondria y ahí es oxidada a acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A alimenta al ciclo de Krebs, en donde se forma más ATP y más acarreadores de electrones, NADH y FADH2. Por último, el NADH y el FADH2 formados en la glucólisis y en el ciclo de Krebs entran a la fase de fosforilación oxidativa, en donde a través de la cadena de transporte de electrones se forma la mayor cantidad de ATP. Entonces, la respuesta, como acabamos de ver, es inciso D, acetilcoenzima A. Pasemos a la siguiente pregunta. El contenido haploide de los cromosomas en organismos eucariontes, inciso A, cambia en la mitosis, inciso B, es definido por el espermatozoide, inciso C, caracteriza a los gametos e inciso D, se reduce en la meiosis.
Esta pregunta es bastante curiosa, ya que aprovecha la reacción inmediata de quien está haciendo el examen de relacionar la palabra haploide con la palabra meiosis. Tanto es así que hay dos opciones con esta palabra, el inciso A y el inciso D. La persona que diseñó este reactivo lo hizo pensando en que el aspirante, debido a las prisas, se concentrara en estas dos respuestas y que al momento de leer el inciso D se dijera: recuerdo que en la meiosis algo se reducía a haploide, y con esto cayera en la trampa de elegir este inciso. Si lees bien, todo el enunciado con el inciso D como respuesta queda de la siguiente manera: el contenido haploide de cromosomas en organismos eucariontes se reduce en la meiosis. Si digieres esta frase, quedaría: el contenido haploide se reduce en la meiosis, algo que sabemos que no es cierto, ya que es el contenido diploide de una célula el que se reduce en la meiosis. Veamos cómo queda con el inciso A. El contenido haploide de cromosomas en organismos eucariontes cambia en la meiosis. Si digieres esta frase, quedaría: el contenido haploide cambia en la meiosis. Nuevamente, nos damos cuenta que tampoco esta es la respuesta correcta, ya que el contenido haploide es el resultado de la meiosis. Lo que cambia es el contenido diploide. Con un poco más de práctica y sin necesidad de saber estos datos, te podrías dar cuenta que estas dos opciones son incorrectas, por el simple hecho de que ambas opciones son análogas, ya que una reducción implicaría un cambio. Por lo tanto, estas opciones se anulan, ya que en el examen no pueden existir dos respuestas correctas. Entonces, descartamos el inciso A y descartamos el inciso D. Ahora analizamos el inciso B, que dice: es definido por el espermatozoide. Si recuerdas el tema de herencia ligada al sexo y recuerdas qué sucede en la fecundación, también podrás descartar esta respuesta, ya que lo que define el espermatozoide al momento de la fecundación es al sexo cromosómico, y recuerda que la fecundación restablece el número diploide de la especie. Te invito a ver el video de herencia ligada al sexo que se encuentra en el canal, si aún tienes dudas sobre este tema. Entonces, la respuesta correcta es: caracteriza a los gametos. Cabe señalar que este reactivo corresponde al tema 3.2.2, fases e importancia de la meiosis. En la meiosis, una célula somática especializada con un juego diploide de cromosomas, en la que cada cromosoma es doble, lleva a cabo dos divisiones sucesivas, meiosis 1 y meiosis 2. Al culminar la meiosis 1, se forman dos células haploides, en las que cada uno de sus cromosomas siguen siendo dobles, ya que en meiosis 1 se segregan los cromosomas homólogos. Estas dos células recién formadas entran a meiosis 2, en donde se dividen nuevamente para formar en total 4 células haploides, ahora con cromosomas simples. En esta fase se separan las cromátides hermanas de cada cromosoma. Estas células resultantes de todo el proceso son llamadas gametos, que son espermatozoides en la meiosis masculina y es un óvulo y hasta 3 cuerpos polares en la meiosis femenina. En biología del desarrollo, a este proceso de formación de gametos mediante meiosis y otro tipo de maduración celular se le conoce como gametogénesis. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una característica distintiva de los organismos con fecundación externa? Inciso A: presentar gametos iguales. Inciso B: producir gran cantidad de gametos. Inciso C: producir pocos descendientes. E inciso D: fecundar a la mayoría de los gametos. Esta es una pregunta correspondiente al tema 3.3.2, aspectos generales de la reproducción sexual. Este es un reactivo de conocimientos. Entre las opciones existe una que se sale completamente del tema, dos que son características de la fecundación interna y una la respuesta correcta. Una de estas opciones incorrectas es muy cercana a la respuesta correcta, por lo que es importante que aprendas a identificar esta jerarquía de opciones. Esta estructura es común en los exámenes de opción múltiple, en donde casi siempre hay una opción, entre comillas, tonta, una opción incorrecta pero apegada al tema, una opción apegada al tema pero que sirve de distractor, ya que es muy cercana a la respuesta correcta, y evidentemente la respuesta correcta. Vamos primero a dar un repaso del tema y luego a revisar las opciones.
La fecundación es un proceso biológico de reproducción sexual en el que dos gametos diferentes, un ovocito u óvulo y un espermatozoide, se unen para restablecer el número diploide de la especie y así formar un nuevo organismo con información genética completamente distinta a la de sus progenitores. Existen dos tipos de fecundación, la fecundación interna y la fecundación externa. La principal diferencia entre ellos es el ambiente requerido para que la unión de gametos ocurra satisfactoriamente. La fecundación interna ocurre dentro de una cavidad, por ejemplo, el útero, en donde las condiciones de pH, nutrientes y temperatura favorecen el éxito de la unión de gametos. Para ello, los organismos llevan a cabo la acción de copulación, en el que el organismo masculino transfiere sus espermatozoides al organismo femenino. En la fecundación externa, como su nombre lo indica, la unión entre gametos ocurre en un ambiente externo al organismo. Casi siempre es un ambiente acuoso. En este caso, los organismos liberan sus gametos al exterior en un proceso llamado fresa o desove. Contrastando ambos tipos de fecundación, en la fecundación interna se forman pocos gametos en comparación con la fecundación externa, en donde se forman muchos gametos. A pesar de esto, la tasa de fecundación en la fecundación interna es mayor en comparación a la de la fecundación externa, ya que casi el 100% de posibles uniones entre gametos en la fecundación interna se logra gracias al ambiente restringido donde se lleva a cabo. No es así en el caso de la fecundación externa, en donde el ambiente en el que se liberan los gametos es muy amplio y por ende la tasa de fecundación es inferior a la cantidad de uniones posibles. En la fecundación interna, la tasa de supervivencia de cigotos es mayor comparado con la tasa de supervivencia en la fecundación externa. Esto quiere decir que si en la fecundación interna se fecundan 10 pares de gametos, probablemente sobrevivan 9. Por el contrario, si en la fecundación externa se fecundan 10.000 pares de gametos, sobrevivirán menos de la mitad. Aún así, la cantidad de descendientes es menor en la fecundación interna que en la fecundación externa, donde a pesar de haber menos supervivencia, la cantidad de descendientes logrados es mucho mayor. Entonces, revisemos las opciones. Inciso A. Presentar gametos iguales, descartado, ya que la fecundación es un proceso de unión de dos gametos diferentes. Inciso C. Producir pocos descendientes, también descartado, ya que como acabamos de ver, a pesar de que la tasa de supervivencia de cigotos es baja en la fecundación externa comparado con la fecundación interna, aún así, la cantidad de descendientes logrados es mucho mayor en la fecundación externa, debido a la inmensa cantidad de gametos liberados. Inciso D. Fecundar a la mayoría de los gametos, descartado. Debido a la inmensa cantidad de gametos liberados y principalmente al ambiente en donde se liberan, la tasa de fecundación es muy baja en comparación con la fecundación interna, en donde gracias al entorno restringido se fecundan la mayoría de gametos. Entonces, la respuesta correcta es inciso B, producir gran cantidad de gametos. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Las leyes de la herencia surgieron a partir de las conclusiones del trabajo de inciso A, Lamarck, inciso B, Mendel, inciso C, Darwin, inciso D, Morgan. Este reactivo es bastante curioso, ya que es posible descartar dos opciones solo con conocer la estructura del temario. Como puedes ver, el tema 5.2.1 y 5.2.2 del temario oficial, Lamarck y Darwin pertenecen al tema de evolución. Si estás familiarizado con el temario, recordarás que el tema que se está preguntando es anterior al tema de evolución, por lo tanto, podemos descartar el inciso A y el inciso C, por no pertenecer al bloque temático del reactivo. Quedan entonces las opciones inciso B, Mendel, e inciso D, Morgan. Ahora, recordemos las aportaciones de estos científicos. Gregor Mendel descubrió los principios básicos de la herencia mediante sus experimentos de cruza de chícharos. Gracias a estos experimentos, Mendel demostró los patrones de herencia de las variaciones genéticas mediante dos leyes de la herencia. Por otro lado,
Thomas Morgan demostró que los factores de herencia de Mendel se encuentran físicamente en los cromosomas. Esto gracias a sus experimentos de cruza de moscas de la fruta, en donde además sentó las bases para la herencia ligada al sexo. Entonces, claramente, inciso D, descartado. Y la respuesta correcta es inciso B, Mendel. Este reactivo pertenece al tema 4.1, Trabajos de Mendel y sus principios de la herencia. Pasemos al siguiente reactivo. Si al revisar cromosomas en el microscopio encontramos un cuerpo de Barr, se trata de un cromosoma, inciso A, de un individuo masculino, inciso B, metacéntrico, inciso C, acrocéntrico, inciso D, de un individuo femenino. Como te podrás dar cuenta, las opciones claramente están divididas en dos temas diferentes. El inciso A y D pertenecen a un tema y el inciso B y C pertenecen a otro. Revisemos primero el tema al que no pertenece el reactivo. Los cromosomas se clasifican por la posición de su centrómero en metacéntrico si el centrómero se encuentra en medio, dando lugar a brazos de la misma longitud. Submetacéntrico si el centrómero da lugar a que uno de los brazos de las cromátides sea ligeramente más corto que los otros. Acrocéntrico si el centrómero se encuentra más cercano a los telómeros, dando lugar a brazos cortos y brazos largos. Y telocéntrico si el centrómero se encuentra en uno de los extremos. Como te puedes dar cuenta, el inciso B y C son incorrectos, ya que no concuerdan con lo que se pregunta en el reactivo. Ahora veamos un repaso del tema 4.2.2, herencia ligada al sexo, específicamente la parte de determinación cromosómica del sexo. El sexo cromosómico se establece al momento de la fecundación, y es el espermatozoide que determina el sexo de la descendencia, ya que es el único gameto capaz de llevar consigo un cromosoma Y. Si el producto de la fecundación es XY, el sexo cromosómico será masculino. Y si el producto de la fecundación es XX, el sexo cromosómico será femenino. En el caso del sexo femenino, al heredar dos cromosomas X, uno de ellos se condensa e inactiva en el periodo embrionario, dando lugar al corpúsculo de Barr, que puede observarse en el microscopio como un fragmento de cromatina compactada pegada a la cara interna de la membrana celular en células femeninas. Con esta información, el inciso A es incorrecto y la respuesta correcta es el inciso D, de un individuo femenino. Pasemos a la siguiente pregunta. La insulina sintética obtenida mediante la inserción de un plásmido de E. coli es un caso exitoso de la aplicación de la inciso A, bioremediación, inciso B, ingeniería genética, inciso C, bioinformática e inciso D, bioquímica celular. Pasemos a revisar las definiciones de estas opciones. La bioremediación es un proceso biotecnológico de recuperación de áreas naturales en donde se utilizan microorganismos, hongos o enzimas para este fin. Entonces, inciso A, descartado. Ahora pasemos a la definición de bioinformática. La bioinformática es una subdisciplina de la biología y las ciencias computacionales que se encarga de adquirir, almacenar, analizar y diseminar la información biológica en gran parte correspondiente a las secuencias de ADN y aminoácidos. Entonces, como acabamos de ver, inciso C también descartado. Ahora revisemos el concepto de bioquímica celular. La bioquímica celular es la ciencia que estudia las propiedades, características, evolución, ciclo de vida y la interacción de la célula con su entorno. Como también te puedes dar cuenta, el inciso D, descartado. La respuesta correcta para este reactivo es inciso B, ingeniería genética. Evidentemente, este reactivo pertenece al tema 4.3, ingeniería genética. La ingeniería genética es el proceso de la utilización de tecnología del ADN recombinante para alterar la composición genética de un organismo. En la tecnología del ADN recombinante se utilizan enzimas para fragmentar cadenas de ADN de una célula, que luego son insertadas en otra célula, en donde se unen para formar una nueva cadena. Pasemos a la siguiente pregunta.
Proceso por el cual la población de una determinada especie da lugar a otras poblaciones, separadas entre sí y con respecto a la población original. Inciso A, fosilización. Inciso B, aislamiento. Inciso C, extinción. E inciso D, homologación. Como la palabra población se repite 3 veces, es necesario primero recordar su definición. Una población es un conjunto de organismos con características semejantes, es decir, de la misma especie, que viven en un mismo ambiente. Entonces, el reactivo nos pregunta el nombre del proceso por el cual una población da origen a otras poblaciones, y que estas poblaciones resultantes se encuentran separadas entre sí y separadas también de la población que las originó. Cabe señalar que esta pregunta pertenece al tema 5.2, Teorías para explicar el proceso evolutivo. Pasemos a revisar los conceptos en las opciones. Comenzaremos con la definición de fosilización. La fosilización es un proceso por el cual un resto corporal o una señal de un organismo se transforma en un vestigio mineral que se preserva por muchos años. Esto no corresponde a la definición del reactivo, por lo que inciso A, descartado. Ahora revisemos el concepto de extinción. Extinción se define como la desaparición de todos los miembros de una especie. Se considera extinta a una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta. Como vemos, esto tampoco corresponde a la definición del reactivo, por lo tanto, inciso C, también descartado. Ahora, revisemos el concepto de homologación. En biología, la homologación se refiere al uso de similitudes para asignar organismos a una misma familia. Se trata de similitudes heredadas de parte de un ancestro compartido. Como también te puedes dar cuenta, este inciso es incorrecto, entonces inciso D, descartado. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso B, aislamiento. Al proceso por el cual una especie da origen a 2 o más especies diferentes se conoce como especiación, es decir, la creación de nuevas especies. Para que esto se lleve a cabo, es necesario que en algún momento estas 2 o más futuras especies no se puedan reproducir entre sí, y cada uno podrá seguir su propio proceso de evolución de manera independiente. Esto se logra gracias a los mecanismos de aislamiento reproductivo. Existen 2 tipos de mecanismos de aislamiento reproductivo: el aislamiento reproductivo precigótico y el aislamiento reproductivo postcigótico. Hablaremos de ellos para contestar el siguiente reactivo. La barrera reproductiva que se presenta cuando se cruza un burro con una yegua se llama, inciso A, aislamiento ecológico, inciso B, aislamiento gamético, inciso C, inviabilidad híbrida, inciso D, esterilidad híbrida. Este reactivo pertenece al tema 5.4, Consecuencias de la evolución, adaptación y biodiversidad. Para contestar este reactivo, continuaremos con el desarrollo del tema de especiación. Los mecanismos de aislamiento reproductivo precigótico son factores que impiden que 2 organismos de 2 especies diferentes logren llevar a cabo con éxito la fertilización de sus gametos, es decir, aparearse. Vamos a mencionar cada uno de ellos. El aislamiento geográfico ocurre cuando las especies no pueden aparearse debido a que una barrera física los separa. El aislamiento ecológico o de hábitat ocurre cuando las especies no pueden aparearse aún estando en una misma área debido a que ocupan hábitats diferentes. El aislamiento temporal ocurre cuando 2 especies no pueden aparearse debido a que cada una tiene un periodo de tiempo, estación o año para el apareamiento distinto al otro. El aislamiento de comportamiento ocurre cuando 2 especies no se aparean debido a que tienen distintas rutinas de cortejo o apareamiento entre ellas. El aislamiento mecánico ocurre cuando el apareamiento no se logra por diferencias morfológicas entre cada organismo. Y finalmente, el aislamiento gamético ocurre cuando los gametos de 2 especies no son compatibles entre sí, y aunque ocurra el apareamiento, la fertilización no se lleva a cabo.
Ahora vamos a hablar de los mecanismos de aislamiento reproductivo postcigóticos, que son factores que impiden que los organismos de dos especies diferentes tengan descendientes vigorosos y fértiles después del apareamiento. La inviabilidad híbrida ocurre cuando los genes de los progenitores ocasionan que el producto no culmine su desarrollo o no sobreviva al ambiente externo. La infertilidad o esterilidad híbrida ocurre cuando la descendencia es infértil. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se cruza un burro con una yegua y se obtiene una mula, que es completamente estéril. Y finalmente, la ruptura híbrida ocurre cuando la descendencia es fértil y vigorosa, pero al cruzarse entre sí, su descendencia es débil o estéril. Entonces, la respuesta correcta es el inciso D, esterilidad híbrida, ya que la cruza de un burro con una yegua da como resultado a una mula que es estéril. Pasemos a la siguiente pregunta. Conjunto de organismos que interactúan entre sí y con el medio, dentro de un proceso de flujo y ciclaje de materia y energía. Inciso A, metagenoma. Inciso B, población. Inciso C, comunidad. Inciso D, ecosistema. Primero revisemos el concepto de metagenoma, que es la opción fuera de lugar de la lista. Un metagenoma es un conjunto de genes microbianos presentes en un entorno o ecosistema determinado. Como puedes ver, el inciso A, descartado. Ahora hagamos un repaso de los niveles de organización ecológicos. Lo haremos en orden ascendente, comenzando por un organismo multicelular, que es un ser vivo compuesto por muchas células. Le sigue una población, que corresponde a los miembros de una misma especie que viven en la misma zona. Una comunidad son dos o más poblaciones de especies diferentes que viven e interactúan en la misma zona. Un ecosistema es una comunidad más su ambiente abiótico, es decir, el conjunto de factores bióticos y abióticos en una misma zona. El ecosistema es la unidad básica de la ecología, en donde interactúan seres vivos y no vivos transfiriendo materia y energía entre ellos. Y finalmente, la biosfera es la parte de la Tierra habitada por los seres vivos y no vivos. Como podemos ver, la definición que más se parece al reactivo es inciso D, ecosistema. Este reactivo pertenece al tema 6.2, dinámica del ecosistema. Vamos a la última pregunta de la guía. El ciclo biogeoquímico del inciso A, carbono, inciso B, azufre, inciso C, nitrógeno, inciso D, fósforo, es necesario para el mantenimiento de procesos como la fotosíntesis y la respiración aerobia. Este reactivo pertenece al tema 6.2, dinámica del ecosistema. Para contestarlo, solo es necesario recordar qué elemento de los que están listados en las opciones es fundamental para la fotosíntesis y la respiración aerobia. Tanto en la fotosíntesis como en la respiración aerobia, la glucosa juega un papel importante. En la respiración aerobia, a partir de la glucosa se forma energía y en la fotosíntesis, a partir de energía, se forma glucosa. La glucosa es un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. De ellos, el único elemento que aparece en los incisos es el carbono. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta, inciso A. Veamos el repaso del ciclo del carbono. El carbono que se encuentra en el CO2 del ambiente es captado por las plantas por medio de la fotosíntesis. Estas plantas luego sirven de alimento para los consumidores primarios, que a la vez sirven de alimento para los consumidores de niveles superiores. Todos ellos, al morir, se convierten en combustible. El carbono regresa a la atmósfera como CO2 por medio de la respiración aerobia de los consumidores, al proceso de putrefacción y a la quema de madera y combustibles fósiles. Espero que el video te haya sido de utilidad. Si lo fue, no olvides dejar un like y suscribirte. Compártelo en redes sociales y mucho éxito en tu examen.